Un hombre se quemó su propia piel para borrar quién era. Se paró frente a un espejo, agarró fuego y lo dejó caer sobre un tatuaje que llevaba grabado en el cuerpo desde hacía años. No fue un accidente, no fue un descuido. Fue un intento desesperado por desaparecer una marca que lo delataba como miembro de una de las estructuras criminales más violentas de toda Centroamérica. Y aún así, con la piel quemada, con las letras tapadas bajo tinta nueva, la Policía Nacional Civil lo encontró. Y lo que descubrieron debajo de esa piel quemada te va a dejar sin palabras. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal. Porque casos como este, donde un pandillero intenta borrar su propia identidad para escapar de la justicia, no se cuentan todos los días, y aquí te los traemos con todo el detalle, verificado y directo de fuentes oficiales. Vamos a ponerte en contexto, porque esta historia arranca en Santa Tecla, en la Libertad Sur, un municipio que durante años ha estado marcado por la presencia de estructuras pandilleriles que operaron con total impunidad. Ahí, sobre la Cuarta Calle Oriente y la Avenida San Martín, un punto que cualquier persona que camine por Santa Tecla reconoce, agentes de la Policía Nacional Civil, trabajando en coordinación con inteligencia policial, interceptaron a un hombre que, a simple vista, parecía cualquier otro transeúnte, pero no lo era. Su nombre, Daniel Heriberto Vázquez Chinchilla, su alias en el mundo criminal, Gato, y su pertenencia, según la policía, a una de las clicas más conocidas de la MS-13 en esa zona del país, Tecla Locos Salvatruchos. La captura ocurrió el 14 de abril de 2026 y fue informada públicamente al día siguiente, el 15 de abril, cuando la PNC lo confirmó a través de su cuenta oficial. Pero lo que parecía una captura más, un procedimiento de rutina, se convirtió en algo mucho más profundo en cuestión de minutos. Porque cuando los agentes lo intervinieron y le hicieron el registro de rigor, algo llamó su atención de inmediato. Este hombre tenía la piel marcada, no de cualquier forma, marcada con el lenguaje visual que la MS-13 usa para identificar a los suyos, para dejar constancia, para siempre, de a quién le pertenece un cuerpo dentro de esa estructura. Y ahí fue cuando la historia dejó de ser una simple detención y se convirtió en la evidencia de algo que las autoridades llevan años enfrentando, pandilleros que ya no solo se esconden en callejones o casas de seguridad, sino que intentan desaparecer su propia identidad, quemándola, tapándola, mutilándola, con tal de seguir caminando libres entre la gente. Detente un segundo y piensa en esto. ¿Qué se siente vivir años enteros con el miedo de que tu propia piel te delate? Eso es exactamente lo que vivió Gato antes de esta captura. Porque un tatuaje de pandilla no es un adorno, es una sentencia visual. Es una marca que dice, sin necesidad de palabras, a qué estructura perteneces, qué juraste, qué hiciste para ganarte ese lugar. Y borrarla no es sencillo. No es cuestión de una crema o un tratamiento estético de una tarde. Es un proceso doloroso, muchas veces improvisado, muchas veces hecho con métodos caseros y desesperados. Y eso precisamente es lo que la policía asegura que hizo este hombre. Según el informe policial, Vázquez Chinchilla intentó borrarse los tatuajes que lo vinculaban directamente con la estructura de la MS-13. Y aquí es donde el caso se vuelve verdaderamente escalofriante. Uno de esos tatuajes era conocido como la garra, un símbolo que dentro del mundo de las pandillas no es decorativo, sino que representa jerarquía, pertenencia, historia dentro de la clica. Ese tatuaje, según la PNC, el propio Vázquez Chinchilla lo quemó, con fuego, sobre su propia piel. Imagínate el nivel de desesperación que hay detrás de una decisión así. Pero eso no fue todo, porque las autoridades también detallaron que en ambas pantorrillas llevaba tatuadas las letras M y S, las iniciales que identifican a la Mara Salvatrucha en prácticamente cualquier rincón del continente donde esta estructura tiene presencia. Y en lugar de quemarlas, como hizo con la garra, en este caso optó por otra estrategia, cubrirlas. Se hizo tatuajes artísticos encima, diseños nuevos, con la intención de esconder esas letras bajo capas de tinta, que aparentaran ser simple arte corporal, un camuflaje, una máscara permanente tatuada sobre su propia piel para intentar pasar desapercibido ante cualquier autoridad que lo detuviera.
Y aquí es donde tienes que preguntarte algo importante. Si un hombre está dispuesto a quemarse la piel y a tatuarse encima de sus propias marcas para ocultar su identidad, ¿qué tan grande era el miedo que tenía a ser descubierto? Porque no hablamos de alguien que decidió cambiar de vida por convicción moral. Hablamos de alguien que, según las autoridades, buscaba desesperadamente seguir operando o al menos seguir libre, sin que su cuerpo lo delatara ante un retén, ante un operativo, ante cualquier agente que lo mirara 2 veces. Pero aquí viene algo que muy pocos medios explican con claridad, y que es clave para entender por qué este caso tiene tanto peso dentro de la lucha contra las estructuras criminales en El Salvador. ¿Cómo lograron dar con él si ya se había camuflado? La respuesta está en el trabajo que durante meses, y probablemente años, ha venido desarrollando la inteligencia policial en distintos puntos del país. No fue casualidad, no fue un retén improvisado, fue, según la propia PNC, resultado de un operativo de inteligencia policial, es decir, de trabajo previo de investigación, seguimiento y verificación de datos que llevó a los agentes exactamente a ese punto, en ese momento, sobre la Cuarta Calle Oriente y Avenida San Martín. Esto significa que, aunque Gato haya intentado modificar su apariencia física, quemando y cubriendo tatuajes, la policía ya lo tenía identificado por otras vías, porque en el trabajo de inteligencia contra estructuras como la MS-13, la identificación de un miembro no depende únicamente de lo visual, depende de patrones de movimiento, de vínculos familiares, de zonas de operación, de información recolectada durante meses de trabajo de campo, y eso deja una pregunta flotando en el aire. Si a él ya lo tenían ubicado pese a sus intentos de camuflaje, ¿cuántos más podrían estar en la misma situación ahora mismo, caminando libres, pensando que su piel modificada los protege? Vamos a hablar ahora de quién era realmente este hombre antes de esta captura, porque aquí es donde el caso empieza a mostrar una historia mucho más larga y mucho más oscura de lo que parece a primera vista. Según la información oficial proporcionada por la PNC, Vázquez Chinchilla no era un rostro nuevo dentro de los registros policiales. Todo lo contrario, registraba antecedentes por delitos de alto calibre, portación, tenencia o conducción de armas de guerra, fabricación, portación, tenencia y comercio de armas, hurto agravado y lesiones culposas. Detente un momento en esa lista, porque no es cualquier lista. Estamos hablando de armas de guerra, no armas convencionales, no armas de uso civil regular, sino armamento clasificado dentro de la categoría más peligrosa que contempla la legislación salvadoreña. Eso ya nos habla de un perfil que no corresponde a alguien que estuviera al margen de las actividades más violentas de la estructura, sino todo lo contrario, alguien con acceso, con manejo, con vínculo directo a la logística armamentística que sostiene el poder de fuego de estas clicas en el territorio. Los antecedentes de Vázquez Chinchilla datan desde el año 2001, estamos hablando de más de 2 décadas, 25 años de historial delictivo antes de esta captura. Hablamos de un recorrido criminal de casi un cuarto de siglo. Piensa en eso un segundo. Un cuarto de siglo, o al menos 2 décadas completas, de un hombre vinculado a delitos relacionados con armamento de guerra, hurto agravado y lesiones, moviéndose dentro de una estructura como la MS-13, en una de las zonas de mayor densidad poblacional del área metropolitana de San Salvador. Santa Tecla no es un municipio pequeño ni aislado, es una zona de alto tránsito, con actividad comercial, residencial y de servicios constante, y ahí, en ese entorno, es donde operaba, según los registros, este hombre durante años. Ahora bien, aquí es donde tenemos que hablar de algo que muchas veces se pasa por alto cuando se cubren estas capturas: el peso real detrás de la palabra hurto agravado y lesiones culposas dentro del expediente de una persona vinculada a pandillas. Estos no son delitos aislados ni hechos que ocurren en el vacío. Cuando un individuo con vínculos comprobados a una clica acumula este tipo de antecedentes, generalmente responde a un patrón de actividad delictiva sostenida en el tiempo, muchas veces relacionada con el control territorial, la extorsión indirecta a través de la intimidación y el uso de la violencia como herramienta de sometimiento hacia la comunidad donde opera la estructura. Y aquí es donde entra otro elemento clave que no podemos dejar pasar: el rol de las armas de guerra dentro de este historial, porque no hablamos de un arma cualquiera que uno podría portar de forma ilegal en un momento de descontrol.
Hablamos de armamento cuya sola tenencia implica capacidad de daño masivo, capacidad de enfrentamiento directo contra fuerzas de seguridad, capacidad de intimidación a gran escala dentro de una comunidad. ¿Qué tipo de jerarquía dentro de una clica tiene acceso a ese nivel de armamento? Generalmente no son los miembros de menor rango. Generalmente responde a estructuras de mando donde existe cierto nivel de responsabilidad operativa. Esto nos lleva directamente al siguiente punto que hay que desarrollar, y es entender qué significa exactamente ser homeboy dentro de la estructura de la MS-13, porque este es el término que utilizó la Policía Nacional Civil para referirse a Vázquez Chinchilla. Dentro de la jerga interna de la Mara Salvatrucha, un homeboy no es cualquier simpatizante ni cualquier persona que ronda los márgenes de la pandilla. Es un miembro pleno, alguien que ya pasó por el proceso de iniciación completo dentro de la estructura, que ha sido aceptado formalmente como parte activa de la clica, con derechos, obligaciones y responsabilidades dentro de la jerarquía interna. Esto cambia por completo la magnitud del caso. No estamos hablando de un simple colaborador ocasional, ni de alguien que tenía vínculos superficiales con el entorno pandilleril. Estamos hablando, según la propia clasificación policial, de un miembro pleno y reconocido de la clica Tecla Locos Salvatruchos, con historial delictivo de larga data y con acceso comprobado a armamento de guerra. Y aquí es donde entra un dato que muchas veces se ignora en las coberturas rápidas de este tipo de capturas: el significado real de la clica a la que pertenecía. Tecla Locos Salvatruchos es una de las estructuras que opera específicamente en la zona de Santa Tecla y sus alrededores, dentro del Departamento de la Libertad. Y aquí tienes que entender algo fundamental sobre cómo funciona el sistema de clicas dentro de la MS-13. Cada clica tiene su propio territorio, su propia jerarquía interna y su propia forma de operar, aunque todas respondan a la estructura general de la Mara Salvatrucha. Esto significa que Tecla Locos Salvatruchos no es una ramificación menor ni desconocida, sino una clica identificada y con presencia activa documentada por las autoridades de seguridad en esa zona del país. Ahora bien, aquí llegamos a uno de los momentos más reveladores de todo este caso, y es entender exactamente cómo se desarrolló el operativo que terminó con la captura de Gato. Según lo que ha trascendido a través del comunicado oficial de la PNC, este no fue un procedimiento de rutina en un retén cualquiera. Fue el resultado directo de trabajo de inteligencia policial, es decir, de un proceso previo de investigación, vigilancia y recolección de información que permitió a las autoridades ubicar con precisión el paradero de este pandillero. Esto es fundamental para entender la magnitud real del trabajo detrás de esta captura, porque cuando hablamos de inteligencia policial, no hablamos de un simple patrullaje, hablamos de un proceso que puede incluir seguimiento de movimientos, verificación de vínculos familiares y sociales, cruce de información entre distintas dependencias policiales y, en muchos casos, colaboración ciudadana a través de denuncias o reportes que alimentan las bases de datos de las autoridades. Y todo ese trabajo, sostenido durante un periodo que no ha sido detallado públicamente, terminó convergiendo en un punto exacto: la Cuarta Calle Oriente y Avenida San Martín, en Santa Tecla, el 14 de abril de 2026. Ahora, aquí viene una pregunta que probablemente ya te estás haciendo mientras escuchas esto. ¿Por qué alguien que llevaba años intentando ocultar su identidad decidió, justo ese día, caminar por una zona pública sin más resguardo que unos tatuajes camuflados? La respuesta es según el patrón habitual que documentan las investigaciones sobre estructuras pandilleriles. Es que muchos de estos individuos, después de años operando bajo el radar, terminan confiando en que su camuflaje físico es suficiente para pasar desapercibidos. Es un error de cálculo que se repite constantemente en este tipo de casos: subestimar la capacidad de la inteligencia policial para identificar a una persona más allá de su apariencia visual inmediata. Y este es exactamente el punto donde el caso de Gato se convierte en un ejemplo claro de cómo ha evolucionado el trabajo contra las estructuras criminales en El Salvador durante los últimos años. Ya no basta con cambiar de vestimenta, cortarse el pelo o intentar borrar un tatuaje. Las autoridades han desarrollado mecanismos de seguimiento que van mucho más allá de lo visible a simple vista, y este caso sin duda lo confirma. Vamos a detenernos ahora en un punto que resulta clave para entender la gravedad total de este historial delictivo,
el delito de lesiones culposas que aparece dentro de los antecedentes de Vázquez Chinchilla. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, este tipo de delito no responde necesariamente a un accidente sin intención, como su nombre podría sugerir, en un contexto ajeno al de las estructuras criminales. Dentro del marco de un historial vinculado a pandillas, con acceso a armamento de guerra y antecedentes de hurto agravado, un cargo de lesiones adquiere un peso completamente distinto, porque se enmarca dentro de un patrón sostenido de violencia que atraviesa toda la trayectoria delictiva de este individuo. Y aquí es donde tenemos que hablar de algo que muchas veces se queda fuera de estas coberturas: el impacto real que este tipo de estructuras tiene sobre las comunidades donde operan. Santa Tecla, y en general, los municipios donde clicas como Tecla Loco Salvatruchos han tenido presencia histórica, han vivido durante años bajo la sombra de la extorsión, el control territorial y el miedo constante a represalias por parte de estas estructuras. Cada captura de un miembro con el perfil de gato, con historial de armas de guerra y años de actividad delictiva documentada, representa, según las propias autoridades, un golpe directo a esa cadena de operación que sostiene el poder de las pandillas dentro de las comunidades. Ahora, hablemos de lo que ocurre después de una captura de este tipo, porque aquí es donde muchos espectadores se quedan con dudas que rara vez se explican con claridad. ¿Qué pasa legalmente con alguien capturado bajo este perfil dentro del marco actual de seguridad en El Salvador? Es importante aclarar que, al momento de esta captura, Vázquez Chinchilla queda a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica conforme al proceso legal establecido. Es decir, su detención marca el inicio de un proceso judicial. El país ha mantenido durante los últimos años un régimen de excepción enfocado directamente en el combate a estructuras pandilleriles, lo que ha permitido la captura masiva de miles de presuntos integrantes de estas organizaciones bajo un marco legal específico que agiliza los procesos relacionados con agrupaciones ilícitas. La evidencia presentada por la PNC, los tatuajes quemados, las letras cubiertas, los antecedentes acumulados, señala la pertenencia de este hombre a la estructura de la MS-13. Y aquí llegamos a un punto crucial que conecta directamente con el corazón de esta historia. ¿Por qué alguien decide quemarse la piel y tatuarse encima de sus propias marcas antes de ser capturado, y no después? Porque esto no ocurrió en el momento de la detención, ocurrió antes. Es decir, este hombre tomó la decisión, en algún momento previo a esta captura del 14 de abril, de intentar borrar su identidad pandilleril de forma preventiva, anticipándose a la posibilidad de ser detenido en cualquier momento. Esto revela algo profundamente importante sobre el estado actual de la persecución contra las estructuras pandilleriles en El Salvador. Los propios miembros de estas organizaciones ya no se sienten seguros ni siquiera dentro de sus propios territorios. El nivel de presión que ha generado el trabajo policial y de inteligencia durante los últimos años ha llevado a que individuos con años, incluso décadas, de trayectoria dentro de estas estructuras tomen medidas extremas y dolorosas, como quemarse la propia piel, con tal de intentar pasar desapercibidos ante cualquier control policial. Y aquí es donde debemos hablar de la dimensión simbólica de este caso, porque va mucho más allá de la captura de un solo individuo. El caso de Gato representa, en cierta forma, el reflejo de un cambio profundo dentro de la mentalidad de los miembros de pandillas en El Salvador. Durante décadas, los tatuajes fueron una declaración de orgullo, de identidad, de pertenencia inquebrantable a la estructura. Hoy, para muchos, se han convertido en una condena visible que buscan borrar a cualquier costo, incluso a costa del propio dolor físico, con tal de intentar sobrevivir fuera del radar de las autoridades. Ahora bien, hay otro elemento que no podemos dejar pasar y que conecta directamente con el trabajo de identificación forense y policial en este tipo de casos. ¿Cómo logra un agente identificar un tatuaje camuflado bajo otro diseño? Este es un trabajo altamente especializado dentro de las unidades de investigación criminal. Los agentes capacitados en identificación de simbología pandilleril son entrenados específicamente para reconocer patrones, ubicaciones anatómicas típicas y características particulares de tatuajes asociados a estructuras como la MS-13, incluso cuando estos han sido parcialmente cubiertos o alterados. Las letras M y S, por ejemplo,
Suelen ubicarse en zonas anatómicas específicas y con ciertos patrones de trazo que, aunque se intenten disimular con diseños artísticos encima, dejan rastros identificables para un ojo entrenado. Esto explica en gran parte por qué, pese al intento de camuflaje de Vázquez Chinchilla, los agentes lograron identificar con claridad las marcas que lo vinculaban a la pandilla durante el registro realizado en el momento de la captura. No fue casualidad ni suerte. Fue resultado directo de capacitación especializada combinada con el trabajo previo de inteligencia policial que ya tenía identificado a este individuo desde antes de la intervención física. Vamos ahora a un punto que conecta este caso con el panorama más amplio de la lucha contra las pandillas en El Salvador durante este 2026, porque esta captura no ocurre de forma aislada. Se enmarca dentro de una política de seguridad sostenida que durante los últimos años ha llevado a la detención de miles de presuntos pandilleros en distintos puntos del país, bajo un régimen de excepción que ha modificado profundamente la dinámica de operación de estructuras como la MS-13 y la Barrio 18 dentro del territorio salvadoreño. Y esto nos lleva a una reflexión importante. Si estructuras que durante décadas controlaron territorios enteros con total impunidad, hoy tienen a sus miembros quemándose la piel para evitar ser identificados, ¿qué tanto se ha modificado realmente el equilibrio de poder entre estas organizaciones y las fuerzas de seguridad del Estado? Es una pregunta que trasciende el caso individual de Gato, pero que este caso particular ayuda a responder con evidencia concreta y verificable. Retomemos ahora el detalle específico del operativo, porque hay elementos que merecen ser desglosados con mayor profundidad. La zona donde ocurrió la captura, la Cuarta Calle Oriente y Avenida San Martín en Santa Tecla, no es un punto aleatorio dentro del mapa de esta ciudad. Es una zona de tránsito relevante dentro del casco urbano de Santa Tecla, lo que sugiere que la ubicación de Vázquez Chinchilla en ese momento específico pudo estar relacionada con actividades cotidianas, desplazamientos regulares o posiblemente algún tipo de vínculo con su entorno cercano dentro del territorio históricamente asociado a la clica Tecla Locos Salvatruchos. Esto nos lleva a otras preguntas que resulta clave para entender el perfil completo de este individuo. ¿Seguía activo dentro de la estructura al momento de su captura? ¿O llevaba tiempo intentando alejarse de la actividad pandilleril activa mientras ocultaba su pasado? Ahora, profundicemos en algo que resulta fundamental dentro del contexto salvadoreño actual: el peso simbólico que tiene cada captura de este tipo dentro del discurso oficial de seguridad del país. Desde hace varios años, las autoridades salvadoreñas han sostenido una narrativa pública centrada en la reducción sostenida de la actividad pandilleril, respaldada por cifras de homicidios históricamente bajas en comparación con décadas anteriores. Cada captura documentada y difundida públicamente, como esta, funciona como evidencia tangible de que el trabajo de inteligencia policial sigue activo, incluso contra individuos que llevan años intentando pasar desapercibidos mediante estrategias de camuflaje físico como la de Gato. Y aquí es donde llegamos al núcleo más impactante de todo este caso, la revelación que probablemente ya estabas esperando desde el inicio de este video, porque lo que verdaderamente convierte este caso en un ejemplo paradigmático dentro de la lucha contra las estructuras pandilleriles no es únicamente la captura en sí, sino lo que representa el hecho de que ni el fuego, ni la tinta, ni años de intentar desaparecer una identidad marcada en la piel fueron suficientes para escapar del alcance de la inteligencia policial. Gato hizo todo lo que estuvo a su alcance, dentro de sus posibilidades, para borrar el rastro más evidente de su pertenencia a la MS-13. Se quemó la piel, se tatuó encima, cambió su apariencia. Y aún así, terminó detenido, con sus antecedentes de armas de guerra, hurto agravado y lesiones culposas quedando expuestos públicamente, junto con la evidencia física que confirmó, según las autoridades, su vínculo con la clica Tecla Locos Salvatruchos. Esto es, en el fondo, el verdadero mensaje detrás de este caso. La identidad dentro de una estructura como la MS-13 no se borra con fuego ni se tapa con tinta. Queda registrada en los sistemas de inteligencia policial, en los patrones de movimiento, en los vínculos que una persona construye durante años dentro de un territorio determinado, y tarde o temprano, según lo que confirma este caso, ese registro termina alcanzando a quienes creen que pueden desaparecer simplemente modificando su apariencia externa.
Pensemos ahora en las consecuencias que esta captura podría tener más allá del expediente individual de Vázquez Chinchilla. ¿Qué significa para el resto de la clica Tecla Locos Salvatruchos la captura de uno de sus miembros con este perfil de antecedentes? Dentro del funcionamiento interno de estas estructuras, la caída de un homeboy con historial de años dentro de la organización representa, en muchos casos, la pérdida de un eslabón que puede haber tenido conocimiento directo sobre movimientos, contactos y dinámicas internas de la clica. Esto abre la posibilidad, aunque no confirmada oficialmente en este caso puntual, de que la información obtenida durante el proceso de investigación pueda derivar en nuevas líneas de trabajo para las autoridades dentro de esa misma estructura. Y aquí es donde el caso deja de ser solamente sobre un hombre y se convierte en una pieza más dentro de un rompecabezas mucho más grande, el desmantelamiento progresivo de las estructuras de la MS-13 en distintos puntos del territorio salvadoreño. Cada captura documentada, cada expediente que se suma al historial oficial, contribuye a construir un panorama cada vez más detallado sobre cómo operaban, cómo se movían y cómo intentaban sobrevivir estas clicas dentro del contexto de presión sostenida que ha caracterizado la política de seguridad en El Salvador durante los últimos años. Ahora bien, hablemos de algo que no podemos dejar pasar, la reacción que este tipo de casos genera dentro de la ciudadanía salvadoreña. Publicaciones como la de la PNC sobre esta captura suelen generar un nivel considerable de interacción y comentarios por parte de la población, muchos de ellos expresando alivio o respaldo hacia el trabajo policial, especialmente en comunidades que durante años vivieron bajo el control y la extorsión de estructuras pandilleriles como la que se le atribuye a Vázquez Chinchilla. Este tipo de reacciones reflejan el peso emocional real que tienen estas capturas dentro del tejido social del país, más allá de la cifra fría de un expediente judicial. Y esto nos lleva a otra pregunta que vale la pena dejarte planteada antes de cerrar este análisis. Si un miembro con años de trayectoria dentro de la MS-13, con antecedentes de armas de guerra y vínculo confirmado a una clica específica, llegó a sentir la necesidad de quemarse la piel para intentar sobrevivir fuera del radar policial, ¿qué tan sostenible es, a largo plazo, la operación de estas estructuras dentro del actual escenario de seguridad en El Salvador? Este caso deja una lección que trasciende el expediente individual de un hombre y su intento desesperado por borrar su propia piel. Deja en evidencia que, incluso dentro del actual contexto de presión constante contra las pandillas en El Salvador, el trabajo de inteligencia policial sigue operando de forma silenciosa, sostenida y efectiva, alcanzando a individuos que llevan años, en algunos casos décadas, intentando esconderse dentro de sus propias comunidades. Y mientras tú escuchas este video, es muy probable que ese mismo tipo de trabajo de investigación esté ocurriendo en este momento en algún otro punto del país, sobre algún otro rostro que también cree que ha logrado borrar su pasado. Si este caso te dejó tan impactado como a nosotros al investigarlo, déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Si fue el hecho de que se quemara su propio tatuaje, si fue el descubrimiento de sus antecedentes de armas de guerra, o si fue la forma en la que el trabajo de inteligencia policial logró identificarlo pese a todos sus intentos de camuflaje. Suscríbete al canal si quieres seguir conociendo de primera mano las capturas, los operativos y las investigaciones más relevantes contra las estructuras criminales que han marcado la historia reciente de la seguridad en El Salvador, y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre este y otros casos que sigamos de cerca. Nos vemos en el siguiente video.